Se presentan las proyecciones diédricas de un cono de revolución de base circular horizontal y un hexaedro o cubo. Aquí se puede ver que esta arista, es la proyección horizontal, es esta línea oculta, sería la arista de apoyo del hexaedro en el plano horizontal. Por tanto, pretendemos hallar la intersección de ambas superficies, el poliedro y la superficie cónica. Vamos a resolver el caso basándonos en que cada cara del hexaedro corta al cada cara del hexaedro corta al cono según un arco, y normalmente sabemos que las secciones planas de conos son elipses, parábolas o hipérbolas. Luego serán distintos arcos de estos tres tipos de cónicas en general. Bien, dicho esto, vamos a hacer un repaso de la sección plana de cono cuando el plano es proyectante. Recomendamos, no obstante, el repaso de la teoría general de secciones planas de conos, y se sabe que tenemos en nuestra plataforma varios vídeos explicativos y recomendamos ese repaso puesto que puede ser de interés. Bien, vamos a continuación a ver, como digo, la sección plana de un cono por un plano proyectante, perpendicular al vertical de proyección. En esta figura tenemos el plano sección, que sería este, que como digo es perpendicular al vertical de proyección, y su característica es que todas las rectas de este plano se confunden sus proyecciones verticales, las proyecciones verticales de las mismas se confunden en esta línea. Bien, el proceso se basa en la teoría general de intersección de superficies. Una superficie es el plano sección y otra sería el cono. Se recuerda que el método general consiste en tomar una superficie auxiliar adecuada. Vamos a hallar la sección que esa superficie produce en cada uno de los dos cuerpos dados inicialmente, el plano y el cono. Vamos a tomar un plano auxiliar horizontal como superficie auxiliar, hallamos la intersección con uno y con otras superficies, es decir, con el plano y con el cono, y los puntos de corte pertenecen a la intersección buscada. En este caso vamos a tomar el punto medio de este segmento y por él vamos a trazar el plano horizontal que corta al cono, como sabemos, según una circunferencia, dado que el cono es de revolución. Una circunferencia de este diámetro. Circunferencia que habría que dibujar aquí en proyección horizontal, pero la vamos a dibujar directamente aquí. Una vez hecho eso, pues vamos a ver que la intersección de este plano con el plano auxiliar sería una línea horizontal que parte de este punto, sería una línea de punta. La vamos a dibujar aquí. Esto es como si hubiéramos dibujado la planta, pero aquí arriba. De modo que tendríamos aquí esta línea, y este sería un segmento, este sería un punto ya de la curva, y por tanto este es un punto que dista del centro de la elipse, esta que sería la sección, esta distancia. Y ahora ya simplemente para tener la proyección no tenemos más que desde este punto y desde este trazar perpendiculares aquí a la horizontal, y tener aquí los dos extremos, que sean este y este, de la elipse representativa de la proyección horizontal de la sección. Tomaríamos ahora esta medida como semieje de la elipse y la dibujaríamos. Aquí aparece un aspecto similar al de una circunferencia, aunque no es exactamente. Esto depende de la inclinación de este plano respecto al plano horizontal. Cuanto más inclinado, pues mayor sensación elíptica tendrá. Esto, aunque parezca una circunferencia, sabemos que la sección es elíptica, puesto que el plano sección corta a todas las generatrices del cono. Podemos ver que si hallamos la breve magnitud de la sección, pues tendríamos aquí simplemente esta medida, este semieje mide 17,2, esos 17,2 los pondríamos aquí, y esto sería el eje mayor y el semieje menor de la elipse. Y esa sería la elipse que constituye la breve magnitud de la sección que este plano ha producido en este cono. De esta manera tenemos ya repasado el método de sección de un cono por un plano proyectante. Volvemos a los datos de partida y ahora lo que vamos a hacer va a ser plantear un nuevo cambio de plano de proyección, es decir, una nueva proyección vertical de este conjunto, de modo que resulte cómoda y útil a la hora de resolver las distintas intersecciones de las distintas caras del cubo con el cono. En esta figura nueva, que es idéntica a la inicial, hemos reducido el tamaño para que nos quepa en pantalla todo el proceso, pues vamos a tomar una línea, un plano de proyección paralelo a esta cara y a esta cara del cubo. De modo que haríamos esta línea paralela a ambas caras
Luego, desde el vértice levantaríamos, desde el centro de la base levantaríamos perpendicular, llevaríamos la altura del vértice del cono, que es este valor, la llevaríamos aquí y tendríamos aquí la nueva proyección vertical del cono. También podemos coger los distintos vértices del cubo, hacer perpendiculares a esta línea de referencia, que sería la nueva línea de tierra, y llevar las cotas sacadas cuya información sacamos de aquí del alzado, llevarlas aquí a partir de este plano de referencia. De modo que tendríamos de esta manera pues los distintos vértices en la nueva proyección, es decir, que de este punto y su proyección sería esta, es decir, que lo que hemos hecho ha sido, como este y este corresponden a estos dos en el alzado, pues tomaríamos la cota o altura de esos puntos respecto al plano de referencia y esa misma cota la llevaríamos a partir de aquí. Lo mismo, este es cota 0, puesto que corresponde a estos dos, y luego este punto, que corresponde a este y a este, que serían, en este caso, estos dos, tomaríamos la altura desde este punto al plano de referencia y esta altura es la que hemos puesto a partir de aquí hacia arriba. Por último, esta cota la hemos obtenido, como corresponde a sería esta medida, la distancia de estos dos puntos a este plano. Tomaríamos la distancia de este punto aquí y de este punto aquí, que son iguales, y esa medida es la que hemos puesto en esta perpendicular para tener esa nueva proyección vertical del cubo, con lo cual se puede ver que esta cara se encuentra en verdadera magnitud y está situada, tanto esta como la de atrás, están situadas en un plano proyectante vertical. A continuación vemos que tanto esta cara como esta otra van a cortar al al cono según elipses, y vamos a aplicar en este nuevo sistema, en este nuevo alzado y en esta nueva planta, lo que hemos explicado al principio. De modo que vamos a hallar la sección que este plano produce en el cono y la sección que este plano produce en el cono, aplicando, como digo, lo que hemos estudiado. Para ello vamos a prolongar este lado y vamos a marcar aquí la parte del plano, el plano proyectante. Tomaríamos el punto medio de este segmento, y una vez que tenemos ese punto medio, pues haremos una perpendicular al eje del cono, que es esta que iniciamos aquí, prolongamos y tenemos aquí el diámetro de la sección que ese plano perpendicular al eje del cono produce en el cono. Esa sección será una circunferencia y ahora por este punto, por el centro del segmento que habíamos considerado inicialmente, haremos una paralela al eje y nos determinará ahí lo que sería el semieje menor de la elipse. Una vez hecho eso, por este punto y por el centro haremos perpendiculares aquí a este plano frontal para tener los extremos, tanto el centro como los extremos del eje mayor de la, digamos, elipse representativa de la proyección horizontal de la sección. Tomaríamos ahora esta medida y la llevaríamos desde el centro hacia un lado y hacia otro, y con esos 4 puntos tendríamos ahí ya la posibilidad de representar la elipse, que como hemos dicho antes al principio, obsérvese que da una sensación de circunferencia y es debido al pequeño ángulo que forma esto con respecto a una dirección horizontal. Y si esta inclinación fuera mayor, la sensación de la proyección sería más elíptica, aunque sabemos, por lo que hemos explicado anteriormente, que la sección es una elipse. De modo que aquí tenemos esta parte. ¿Qué observamos? Pues que como la cara superior es esta, que corresponde a esta zona que tenemos aquí, pues solamente veremos, digamos, la parte de acción de ese plano sobre el cono será el arco de elipse que va desde este punto hasta este y hasta este. Sería este arco el que tendríamos como correspondiente a esa sección, que es lo que hemos aquí marcado como con mayor oscuridad, ¿no? Una línea más gruesa. Bien, una vez hecho eso, ahora vamos a hallar la sección que este otro plano prolongado, esto es una cara limitada, que pertenece a un plano indefinido, y vamos a prolongar ese plano para que corte todo él al cono. Y de él también haremos, como en este caso, la porción que afecta, la porción de la cara que afecta. Para ello prolongamos y tenemos esta línea, y en este caso observamos que la prolongación no corta aquí a esta generatriz, sino que hay que prolongar ambas, y en este caso se produce aquí en un cierto punto que, obsérvese, si amplío, quedará aquí en esta zona. Bien, vamos a volver a poner esto en la posición que teníamos para que se pueda ver todo el proceso adecuadamente. Bien,
el proceso es idéntico. Tomaremos el punto medio del segmento definido por este punto y por ese punto medio haremos una perpendicular al plano, digamos, al eje del cono, ¿no? Tomaríamos aquí, desde este punto bajaríamos perpendicular hasta aquí, desde este otro también bajaríamos perpendicular. Observamos que, claro, si aquí el corte se ha producido en la prolongación de la generatriz, aquí también se va a producir su proyección en la prolongación de la generatriz. Y tenemos aquí un extremo del eje de la elipse y el otro extremo. Bien, ahora tomaremos el punto medio de ese segmento, este sería el segmento, el definido por este punto y por este. Tomaremos ese punto medio, que lo podemos tomar o bien aquí en proyección horizontal, o bien en proyección vertical. Aquí vemos que esto, pues por ejemplo, desde aquí hasta aquí mide 43,7, y si repetimos el proceso, o sea que lo pongo otra vez para que se vea, que este sería la medida correspondiente y esa medida sería idéntica a la que tendríamos aquí. Bueno, dicho esto, tenemos ya esa operación realizada. Es que había un pequeño error, 48,7 y 48,7, para que se vea que este es el punto exacto, el punto medio del segmento. Es que en los 43 era hacia este, que habíamos tomado mal la medida, el total es esta. Esto demuestra que este es el punto medio. Bien, por ese punto medio hacemos perpendicular al eje, como hemos hecho antes, y tomaremos este segmento como diámetro de una circunferencia, que sería la acción de ese plano horizontal sobre el cono. Por este punto haríamos esta línea y este segmento que va desde este punto hasta este segmento de aquí, sería el segmento representativo del semieje menor. Haríamos ahora por el centro en proyección horizontal, esa medida la llevaríamos aquí y en sentido contrario igual, y dibujaríamos ya la elipse correspondiente. Aquí vemos que esa elipse, aunque toda ella es la sección que el plano ha producido en el cono, pero esta parte habrá que eliminarla, puesto que aquí ya cambia la cara, y aquí llegaremos hasta este punto y hasta este punto, puesto que la cara también termina aquí. Obsérvese que la cara que está seccionando es esta cara, lo cual significa que es una cara limitada, es un polígono, un rectángulo limitado, un cuadrado, ¿no? En este caso, aunque se proyecte según rectángulo, que estaría limitado entre este punto y entre este punto y este, lo cual significa que este arco de aquí y este arco de aquí son los que realmente corresponden a la acción de ese plano sobre el cono. Bien, pues ahí tenemos ya esta porción para tener lo que es el proceso completo. Una vez que tenemos la proyección horizontal de la acción de esas dos caras sobre el cubo, vamos a obtener su proyección vertical. Para ello subiremos este punto y vamos a subir este extremo, por ejemplo, que es el extremo del eje de la elipse. Podemos subir este punto y este punto y que estarán en esta arista de aquí, este punto y que estarán en la arista de abajo, de la cara posterior. Y entonces esa es la operación que vamos a hacer simplemente refiriendo. O sea, es decir, desde este punto referimos aquí para que se vea que corresponde con ese. Estos dos puntos son los que estamos refiriendo. Obsérvese que si este punto corresponde con este y este punto corresponde con esta arista corresponde con esta. Si esta línea horizontal de plano la prolongo, o sea que sería el semieje menor prolongado, este punto lo subo a la correspondiente arista y esto sería la horizontal correspondiente a esta es la proyección vertical de esta horizontal. No hay más que subir este punto y sobre esta línea verticalmente y tendremos ya los equivalentes a estos dos en el alzado. Y luego haremos lo mismo con para tener puntos de la elipse. Hemos subido el centro, este sería el centro subido aquí, subimos desde este perpendicular hasta este punto, habrá que limitar esa línea y el extremo opuesto igual. Y ahora habrá que subir para tener lo que serían los extremos. Entonces lo que hacemos es esta línea que contiene este punto, la prolongamos hasta este punto, desde referimos verticalmente sobre el cubo aquí, y ahora uniendo este punto con con el centro, tendremos la línea en la cual se va a situar No hay más que desde él subir una línea vertical para tener aquí este extremo. Tenemos ya un semidiámetro, en este caso ya no son ejes, un semidiámetro y otro semidiámetro en la otra proyección. Podríamos subir también este punto y a proyección vertical situados sobre esta arista
y con lo cual tendríamos 1, 2, 3 y otros 2 puntos más, 5 puntos para hacer ese trazado. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a realizar el trazado de la parte proyección vertical correspondiente a este arco de aquí. Aquí tenemos, como digo, la proyección vertical de esa elipse, que sería esta de aquí, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer las siguientes fases del proceso, que va a consistir en determinar un detalle, y es que si esta es la generatriz de contorno aparente en proyección vertical, esta es la proyección horizontal de esa generatriz, vemos que esta parte de la curva en proyección vertical será oculta. Luego, desde esta zona es la parte vista hasta la tangencia con el contorno aparente del cono, y a partir de ahí este arco de aquí, este arco habría que ponerlo en discontinuo, porque es la parte oculta de esa acción. Y ahí quedaría la representación ya hecha, con parte oculta y parte vista. Eso, bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora luego de interpretar correctamente. ¿Qué falta por hacer? Pues la proyección vertical de este arco y de este arco, que son sendos arcos de elipse también, que van a estar en esta cara oculta. Entonces, no hay más que esos arcos parten de este punto y de este otro, y luego pues podemos subir estos dos aquí a esta arista, y podemos también sacar algún punto intermedio trazando una horizontal, igual que hemos hecho anteriormente, y refiriendo a proyección vertical. Aquí vemos que hemos subido esos puntos, podemos trazar esta línea aquí y hallar su proyección vertical, subir este punto y este a proyección vertical y luego, cuando la tengamos, referir desde este y desde este sobre dicha línea. Y tendremos 2 puntos más. Ahí tenemos esa línea, y tendríamos ahí un punto y otro, que son 2 puntos que nos ayudan al trazado de la curva. Curva cuyo trazado es en realidad es arco de elipse. Vamos a eliminar cosas. En realidad es un arco de elipse que viene por aquí hasta abajo. Aquí casi no se aprecia porque se confunde con el contorno, y aquí es otro arco, que parecen líneas rectas, pero son arcos de elipse, dado que aquí lo son, evidentemente. Entonces, y dado que este plano ha demostrado que al no ser paralelo ni a una generatriz ni a dos, es decir, al cortar a todas las generatrices, este plano demuestra que son arcos de elipse lo que hemos obtenido, tanto en proyección horizontal como en vertical. En proyección vertical, como se puede ver, pues es, digamos, discontinuo, puesto que la cara en la que se sitúa esto, aunque en planta es una cara vista, en alzado es discontinua, oculta. A continuación vamos a ver la acción de esta cara, que es este cuadrado que tenemos aquí, en este alzado auxiliar, la acción de esta cara sobre el cono. Como se ve, este plano es un plano paralelo al eje del cono, es un plano vertical paralelo al eje del cono, por tanto la acción va a ser, de ese plano sobre el cono, va a ser un arco de hipérbola, dado que ese plano es paralelo a 2 generatrices. Sabemos que cuando un plano es paralelo a 2 generatrices del cono, la sección que ese plano produce en el mismo es una hipérbola. Bien, pues entonces vamos a hallar la hipérbola. Para ello, lo que vamos a hacer primero va a ser determinar, bueno, localizamos aquí los puntos para tener un poco las correspondencias entre esta planta y este alzado, y vamos a coger los puntos de corte que sean este y este, punto de corte de la traza con la base, y los vamos a referir aquí a esta posición, a este plano, igual que lo haremos luego a este de aquí. Una vez que tenemos eso, pues vamos a tomar, este sería la recta que va a contener al vértice de la hipérbola, la generatriz cuya intersección con el cubo va a producir el punto que es el vértice, el punto más alto de la hipérbola, y entonces para hallar esta intersección, pues esta es la generatriz, hallaremos su proyección vertical, refiriendo desde este punto aquí perpendicularmente, y tendremos aquí la generatriz en proyección vertical. Y ahora no hay más que desde este punto referir verticalmente sobre esta línea para tener lo que sería el vértice de la hipérbola. Y aquí la hipérbola va a quedar definida por este punto que referido está aquí, este punto que lo vamos a referir igualmente aquí, sería un arco de hipérbola formado por este punto, este y este. Y eso sería ya la proyección vertical de esa hipérbola, en este caso, un arco de hipérbola. Lógicamente ese arco, obsérvese un detalle, que este arco solamente va a valer de él esta parte.
puesto que la cara está limitada por estas dos aristas. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y ahora, para hacerla en verdad magnitud de esa hipérbola, para representarla, no hay más que tomar la cota del punto 25,8, ponerla aquí en una paralela, y ahí tendríamos este punto. Desde este referido tenemos un punto de hipérbola, desde este tenemos otro, este sería la hipérbola y solamente este arco es el arco real. Aquí es una deformación de su forma, dado que el plano que la contiene es un plano oblicuo respecto al vertical de proyección. Aquí, sin embargo, está en verdad magnitud ese arco de hipérbola. Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con el problema. A continuación vamos a hallar la acción de este plano sobre el cono. Bueno, este tramo habría que borrarlo, no lo vamos a hacer ahora para no entorpecer. Hay que ver la acción de esta otra cara. La acción de esta otra cara que corresponde en planta a esta que tenemos aquí localizada, y que es esta de aquí. Lógicamente, de este arco saldrá aquí otra. Observamos una cosa, que al hacer esta paralela, que es esta que hemos hecho, no es exactamente paralela a la generatriz del cono, lo cual significa que este plano va a cortar según un arco de elipse. Si esta línea, esta que es paralela a esta y a esta, si esta línea fuera paralela a esta generatriz, la sección sería un arco de parábola, pero en este caso, al no serlo, es un arco de elipse también. Pero bueno, vamos a tener que aquí este sería un plano proyectante, con lo cual este punto referido sobre esta línea perpendicularmente nos va a dar un punto de la curva, y ahora vamos a ver el proceso que seguimos para sacar puntos. Ya digo que hacemos esta perpendicular y tenemos vamos a prolongar esta traza para ver dos puntos más exactos de la curva, y entonces sería una elipse de la cual conocemos este punto, este y este. Podríamos en planta dibujarlos, unirlos mediante un arco de elipse, y la acción sería esta que tenemos aquí. Y entonces no habría más que este punto referirlo aquí arriba, que tiene que corresponder con referir este aquí, y luego pues sacar algún punto más de la curva, que podría ser este, por ejemplo, o cualquier otro que queramos tomar. Y entonces aquí pues vamos a ver lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tomar esta generatriz del cono, que contiene este punto, y vamos a hallar su proyección vertical. Para ello proyectamos desde aquí hacia este punto, y ahora este punto lo uniremos con el vértice del cono. Una vez que tenemos eso, desde este punto de aquí referiremos verticalmente, y tendremos en su intersección con la generatriz anterior este punto que sería este en proyección vertical. Una vez que tenemos eso, pues podemos o bien auxiliarnos de este punto, de y algún otro que podamos obtener para tener lo que sería el arco de elipse, que sería la acción de esta cara sobre el cono. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser referir aquí, y tener otro punto, sería este referido, y tendríamos ya la posibilidad de hacer ese trazado. Aplicamos una cosa interesante, que sería para sacar la tangencia del arco que tenemos que hacer, que tiene que venir por este punto, por este y por esta zona. Vamos a hacer la tangencia de ese arco con el contorno aparente del cono. Para ello vamos a coger esta generatriz, que es esta en proyección horizontal, y vamos a hallar la intersección de esa generatriz con esta cara, con la cara correspondiente a este rectángulo que tenemos aquí, que es esta cara del cubo. Entonces, cogemos, y a ver si aprovechamos para repasar esa teoría, tomamos este plano auxiliar, que es el plano proyectante que contiene a la generatriz. La generatriz va a ser la del contorno aparente, y ahora la acción de ese plano sobre la cara esta la obtenemos simplemente refiriendo desde este punto y este otro, desde este y desde este, refiriendo sobre las correspondientes aristas de esa cara. Y entonces referimos desde aquí, obsérvese que referimos a una y otra, este punto está en el suelo y este punto está aquí. De modo que uniendo estos dos puntos tenemos esta recta que corta la generatriz en este punto, que sería el de tangencia de la elipse con el contorno aparente. Y prácticamente, como se ve, como la cara termina aquí, había un mini arco en esta zona, que bueno, en este caso prácticamente no se va ni siquiera a dibujar porque no ha lugar. Y aquí tendríamos esta opción, este arco de elipse, que sería la acción de esta cara sobre el cono. Un detalle importante, esta línea que la tenemos aquí dibujada
aunque está dibujada con trazo continuo, en realidad sería discontinuo, porque esta línea corresponde a esta cara, que es inclinada, y visto desde arriba esto es oculto, puesto que nos la está tapando esta. Luego esta línea la tenemos que convertir en oculta para que esto sea correcto y las partes vistas y ocultas que hemos dibujado correspondan a las que tienen que ser. Ahora lo vamos a dibujar y luego lo único que nos queda es hallar, que ya no lo hacemos porque los procedimientos son los idénticos a los que hemos explicado, hallar las acciones de esta cara de abajo y la cara de atrás, para sobre las acciones de esas caras sobre el cono. No lo hacemos porque el procedimiento es ya idéntico a lo que hemos estado explicando y con lo que hemos explicado nos sirve para entender qué fases del proceso seguimos. Aquí ya aparece esta línea dibujada en discontinua para que sea coherente con la representación en diédrica. Aquí hemos borrado el trocito este que teníamos aquí para que se vea que esta es la parte de la acción de la cara esta delantera sobre este elemento. Un detalle, como vemos que el cubo no está posicionado simétricamente respecto al eje de simetría del cono, aquí atrás habrá una curva parecida a esta, pero no se proyectan confundidas, no igual, o sea que saldrá una curva discontinua, evidentemente, puesto que estamos proyectando así, pero insisto, por el hecho de que el plano de simetría del cono no coincide con el plano de simetría del cubo. Por eso habría que hacer un proceso similar al que hemos hecho aquí para sacar una oculta que vendría aquí atrás y que sería la de esta cara de aquí atrás, esta que aparece aquí, que estoy marcando ahora, sea una cara, digamos, paralela a esta. Aquí también tendríamos que eliminar este tramo de curva, evidentemente, para que esto termine este arco, que es el que produce esta cara, como acción sobre el cono. Para que se vea a lo que nos estamos refiriendo, simplemente lo que hacemos es, en la cara de atrás, esta cara del cubo, cuyo alzado es este también, pues la prolongamos y hallamos sus cortes con la base. Tenemos esos dos puntos, que serían este y este, que son dos puntos de arranque de la hipérbola que produce este plano como sección. Obsérvese que al estar más cerca este plano del eje de simetría, la acción va a ser, la hipérbola va a ser más grande que este otro, que está más lejana. Bien, eso intuitivamente se puede entender. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger y hallar el punto más alto de lo que sería el vértice de la hipérbola. Entonces sería este punto de esta generatriz, y entonces la vamos a obtener aquí, la posición de ese punto, en el alzado, como intersección de esta generatriz con el plano sección, con este plano vertical. Entonces referimos desde este punto aquí y ahora unimos este con el vértice del cono y ahora desde este punto de aquí, que es el corte de la generatriz con el plano vertical, obtendremos la intersección que la referimos aquí sobre el vertical y sale este punto. De modo que este punto es el punto más alto de la hipérbola. No la vamos a dibujar aquí para no complicar, lo vamos a hacer en esta otra vista que resulta más sencillo. Sería una curva similar a esta, pero no exactamente igual, otra hipérbola distinta. Iría en trazo discontinuo, evidentemente. Y entonces aquí vamos a obtenerla. Simplemente es coger la cota del punto obtenido, que es desde aquí hasta el plano horizontal, medir esa cota, 58,9, y hallar aquí una paralela a 58,9 para tener, puesto que esta línea corresponde a esa generatriz, corresponde a esta. Este sería el punto más alto, el vértice de la hipérbola. Y ahora ya este punto, este y este, serían tres puntos de la hipérbola que podemos trazar. Perdón, esta sería la hipérbola, vamos a hacerla, perdón. Aquí tendríamos la hipérbola, y solamente la hemos dibujado en discontinuo. El tramo que vale será el tramo este. Perdón. Sería desde aquí hasta aquí. O sea que habría que recortar esta curva aquí. Perdón. Recortar esta curva aquí y recortar esta curva en esta zona. Y sería este arquito de hipérbola el que en la parte de atrás, como se puede ver, fijaos que hay una diferencia no exageradamente grande en la separación del plano
de una hipérbola y el plano de otra respecto al plano de simetría, pero sin embargo por la gran inclinación del cono hace que haya una discrepancia grande entre esta hipérbola en la cara de atrás y esta en la cara delante. Insisto que esta no la dibujamos en esta vista para no complicar.